compañeros, compañeras legisladoras. En primer lugar, a nombre de la Comisión y de los miembros de la Comisión Multipartidista, expresamos nuestro agradecimiento por haber depositado en cada uno de nosotros la responsabilidad de trabajar sobre el análisis de los hechos acontecidos en el paro nacional. Hoy cumplimos con esta tarea entregando ya un informe luego de una extensa jornada de trabajo a lo largo de estos 50 días que tuvimos de labores. Señor presidente, la Comisión Multipartidista parte de la resolución del Pleno número 039 de fecha del 2019-2021 y es el objetivo fundamental de esta comisión, en base de sus competencias legislativas y de control y de fiscalización política, determinar tres puntualizaciones. La primera, observar sobre las medidas adoptadas durante la jornada de protesta. La segunda, sobre los hechos de violencia que podían haberse constituido como delitos contra la seguridad pública. Y el tercero, el seguimiento a los acuerdos realizados para el levantamiento del paro nacional. Cabe destacar que esta Comisión Ocasional del Paro no tiene competencia para sancionar a ciudadanos, a privados, y esto está debidamente sustentado en el artículo 9, en el numeral 9 del artículo 120 de la Constitución. Es decir, no podemos ejercer justicia. No podemos, por supuesto, juzgar o sentenciar, porque esto acarrearía graves consecuencias de politizar la justicia. Si tanto nos quejamos de que un poder ejecutivo dictaminaba o señalaba el camino de los dictámenes de los jueces, sería también cuestionable que ahora sea la función legislativa la que haga lo mismo con la función judicial. De tal manera que hay que precautelar la independencia de funciones, la competencia privativa de la función judicial, porque este es un pilar fundamental en este proceso democrático que queremos construir en la transición. Iniciar juicios políticos, todos conocemos que tiene un procedimiento expreso, tanto en la Constitución establecido como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La Comisión lo que intentó en primer lugar es dar la voz a todos los sectores, a las víctimas, a los funcionarios, a las organizaciones civiles, de la sociedad civil, a los observatorios, a la academia. Todos los sectores estuvieron debidamente representados en la comisión. La comisión hizo un llamado público y una invitación pública a comparecer. Por eso tuvimos 74 comparecencias y por eso tenemos un expediente también muy voluminoso. Si hay algo que quiero compartir con ustedes es el agradecimiento de los ciudadanos y de muchas organizaciones de que la Asamblea haya abierto las puertas para que escuchen sus versiones. Y muchos de los medios de comunicación y muchos de nosotros y muchos de los ciudadanos se enteraron de la verdad de los acontecimientos precisamente por esta oportunidad que abrió la Asamblea Nacional para que sean escuchadas todas las voces. La primera parte del trabajo de la Comisión se basó en darle orden al trabajo a través de un procedimiento metodológico. En la recopilación de información se establecieron varios mecanismos. El primero, el establecer una mesa interinstitucional que, como ustedes saben, estaba también establecido en la resolución 039. Se estableció la fórmula en función de nuestro ámbito de control político y fiscalización, llamar a funcionarios a comparecencias y solicitarles informes de rendición de cuentas sobre sus acciones en el ámbito de los hechos y de sus acciones en el paro nacional. También se recibió informes de las organizaciones de la sociedad civil y de otras organizaciones estatales, y también hicimos un taller con representantes de la academia para aclarar cuáles son los conceptos que debían regir
en nuestras evaluaciones y nuestras conclusiones. La fase 2 de esta metodología consistió en el procesamiento y sistematización y análisis de la información. Aquí participó toda la información proveniente desde la sociedad civil, desde las instituciones del Estado, pero también la necesidad de realizar un contraste de la información. Al final, en la tercera fase, en la fase de cierre, lo que tuvimos es la construcción del informe, la recopilación de observaciones, la entrega final del informe hoy para el Pleno. Cabe señalar que este informe no fue votado en un solo acto, se lo fue construyendo paso a paso, aprobación de la metodología, aprobación de la sistematización, verificación que lo que se sistematizó era precisamente lo que los comisionados escucharon y fueron testigos, y al final la construcción de conclusiones y recomendaciones también de manera colectiva. De esta manera es una experiencia, yo diría, distinta en la construcción de un informe. ¿Cuáles fueron los criterios que sirvieron para este informe? Primero, la multiplicidad de actores. Segundo, concluir con el contraste y la sustentación documental, no con las opiniones vertidas exclusivamente en la comisión. Porque es importante decirles que muchas opiniones públicas estuvieron en los medios durante estos días, pero a pesar del llamado público que hizo la comisión, no fueron a la comisión. Muchos actores políticos se pronunciaron en los medios, pero a pesar de que ustedes saben que existe la facultad de recibir a cualquier legislador, pero no estuvimos todos los legisladores tampoco en las comparecencias. A pesar de que hubo esta apertura pública, no todos quienes opinaron en los medios estuvieron en la comisión. Por lo tanto, la comisión también no tenía esos documentos de sustento de esas opiniones fuera de la comisión, y por eso nos impusimos que analizábamos y concluíamos sobre lo que se puso en la mesa de la comisión y sobre lo que se sustentó respecto de las opiniones vertidas en la mesa. Al final, el sentido de las conclusiones para la comisión tenía como objeto que salga a la luz la verdad, sentar un precedente, reparar y también buscar la reconciliación. Respecto del primer tema, de la multiplicidad de autores, recibimos, como les dije, de todos los sectores, públicos, privados, de organizaciones sociales, de ONGs. Respecto de los criterios de contraste, como les acabo de manifestar, era necesario respaldar, pero sobre todo estar seguros que esas opiniones no eran pronunciamientos, sino que tenían documentación de respaldo. Al final, el sentido de las conclusiones, ¿qué es lo que quiere el país? El país no solo necesita conocer la verdad, no solo demanda justicia, no solo demanda reparación a las víctimas, que dicho sea de paso, para la comisión es un punto muy importante preocuparnos por los seres humanos que de una u otra manera en el contexto del paro son víctimas materiales, físicas, y que realmente sus vidas cambiaron para algunos dramáticamente y para otros temporalmente la tienen que estar pasando muy mal. Estos criterios nos llevan a la necesidad de que el país tiene que buscar reconciliación y paz. ¿Cuáles fueron entonces las afectaciones localizadas en este informe? Cada una de estas afectaciones, como les digo, contrastadas con diferentes fuentes. Las afectaciones humanas. Tenemos diferentes números de fallecidos que tienen que verificarse y que tienen que certificarse, no solo por el número, sino por sus causas, y eso también lo demandamos. De igual manera con el número de heridos, y entre ellos los heridos que perdieron sus órganos o que sufrieron heridas severas o graves. Los detenidos, el número de detenidos también tiene que contrastarse, y asimismo las atenciones médicas. Cabe señalar que si hay una de las particularidades, que claro que es evidente para todos, pero que hay que destacarla, que la gran cantidad de detenidos, más del 70%, son jóvenes, urbanos y rurales, muchos estudiantes, otros que no estudian
y que no trabajan. Esa realidad tenemos que mirarla, y tenemos que mirarla porque a veces cuando nos envían un cuadro, es un cuadro frío, de cifras, y tenemos que mirar qué está atrás del cuadro. Esos cientos y miles de jóvenes que estuvieron en la calle debieron tener motivaciones muy fuertes, que luego en el análisis de conclusiones lo diremos. Dentro de las afectaciones económicas, esto se basa en la información que nos enviaron las instituciones. De hecho, que en los medios de comunicación se ha hablado de cifras mucho mayores. Lamentablemente, las instituciones, algunas de ellas, no nos la han remitido. No podemos hacer constar esto bajo la premisa de que todo lo que se sustenta en el informe se basa en las versiones y en informes oficiales. Las afectaciones materiales, de igual manera, identificadas especialmente en estas afectaciones del sector público, en este caso. Y esto es la evidencia de que no podemos tener un inventario de las afectaciones privadas, porque lamentablemente las víctimas de saqueos, las víctimas de los robos, muchas y en su gran mayoría no presentaron denuncias, ni nadie se ha preocupado por ellos para también el efecto de la remediación. Llegamos a las conclusiones. Nuestra primera conclusión: al analizar en el contexto en el que se dieron las manifestaciones, la Comisión ha determinado que hay que mirar más allá del evento de estos 10 días del paro nacional. Y mirando más allá, tenemos que analizar el porqué de la movilización indígena, el porqué de la movilización de los trabajadores, el porqué de los jóvenes en las calles, el porqué de la actitud violenta quizás de muchos de estos seres humanos en la revuelta popular. Y definitivamente encontramos en las causas de la desigualdad gigante que existe entre ricos y pobres, una desigualdad que no es únicamente un factor común para el Ecuador, sino para muchos países donde vemos que esta expresión popular se está dando y cada vez con más frecuencia. Es un llamado de atención, lógicamente, a la clase política, a la sociedad en su conjunto, a las élites en su conjunto. Hay que mirar que los procesos de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones sociales nunca abordaron el tema de las medidas económicas, y estas medidas les tomaron por sorpresa. Tampoco fueron evaluadas las medidas, los impactos de las medidas, y quizás tampoco estuvieron preparados para ello. Podemos verificar y certificar que los eventos acontecidos son eventos acumulados. Inicia con el paro de transporte, luego inicia con la convocatoria al movimiento del paro nacional por el movimiento indígena, se suman los trabajadores, están los estudiantes y termina en un momento, digamos, de mayor auge de la revuelta popular, con la incorporación de grupos barriales y de grupos de sectores, especialmente en Quito, en diferentes partes de la ciudad. Es decir, que no podemos determinar que existió un solo nivel de organización de la movilización. Al final, todos se fueron sumando, todos se fueron agregando, y esto es importante señalarlo. El detonante fue sin duda el decreto 883, y esa es nuestra primera conclusión. Sin embargo, también hacemos la reflexión que aun cuando es legítima la protesta popular, como lo hemos señalado también como Pleno de la Asamblea Nacional, también condenamos los hechos de violencia como tal. La protesta es legítima, pero siempre se aspira que sea pacífica. Los desbordes de violencia nos han costado víctimas, los desbordes de violencia nos han concluido en una fractura social, en este caso del país. Nuestra segunda conclusión va sobre los derechos humanos. Hemos evidenciado que en el marco de la protesta se han vulnerado muchos derechos: el derecho a la vida, a la integridad personal, a la movilidad, a la salud, al trabajo, a la libertad personal, a la libertad de expresión, al acceso a la justicia. También hemos detectado que, a pesar de los informes oficiales en los que se ha dicho y se ha señalado
que ha habido disposiciones expresas a la fuerza pública y en las Fuerzas Armadas del respeto a los derechos humanos, del respeto al uso progresivo de la fuerza, al uso de armas disuasivas y demás recomendaciones para poder contener este tipo de disturbios, hubieron excesos. Y la mejor muestra de ello es que tenemos heridos, tenemos afectados, cuyas versiones en la comisión dan fe de ese tipo de excesos, que tienen que ser particularizados, que tienen que ser individualizados, que por ningún concepto deberíamos generalizar, sino si queremos hacer una reparación y buscar reparación de víctimas, hay que individualizar cada uno de los casos y esa es una tarea pendiente y que también la recomendamos. La comisión también evidencia la existencia del daño a los bienes públicos y a la suspensión de los servicios, de diferente tipo de servicios. Estos, que son delitos, tienen que ser investigados y la comisión también concluye en ello. Cuestionamos y lamentamos que esto haya sucedido. También determinamos los actos de violencia organizada, producto la construcción de bombas Molotov, estos aparatos caseros lanzaproyectiles, el uso de explosivos, que también pusieron en riesgo la vida de los agentes de la seguridad pública. Además de expresar un rechazo, demandamos una investigación exhaustiva, así como en los otros casos, para determinar las culpabilidades y establecer sanciones y reparaciones también. También la comisión señala la afectación económica a los privados. Y aquí establecemos en todos los ámbitos y en todos los órdenes, la industria, el sector de la producción, sector del turismo, sector comercial y también el pequeño comercio. Ahí tenemos muchos ejemplos, los actos vandálicos que saquearon barrios populares en Guayaquil, la imposibilidad de los pequeños comercios en los alrededores de la Asamblea Nacional, en fin, existieron muchas afectaciones económicas a privadas y también se señalan y también demandamos investigación de las mismas. También determinamos y condenamos todos los ataques sufridos contra los distintos medios de comunicación y sus periodistas. La imposibilidad de realizar coberturas de manera segura, de manera independiente, todas las acciones y especialmente los ataques que causaron heridas a periodistas. Y ahí tenemos, por ejemplo, hallazgos interesantes como son de Fundamedios, que señala expresamente que los periodistas fueron afectados en un 50 y 50%, no solo por los manifestantes, sino también por la fuerza pública. De todo esto existen evidencias de videos, fotográficas y los testimonios que lógicamente están a la disposición de todos ustedes, compañeros legisladores. También señalamos, condenamos y pedimos una investigación de las retenciones a los agentes de la fuerza pública. Condenamos, como debe ser de esta Asamblea Nacional, las agresiones sexuales a las policías mujeres. Esto para nosotros, hemos mirado también esta parte, porque aquí se dice que los derechos humanos solo les pertenece al lado de los manifestantes. Cuando hablamos de derechos humanos, hemos observado los derechos de todos, pero está claro que en la materia de las violaciones que pudiera haber cometido el Estado, tiene que haber reparaciones y tenemos que como Estado responsabilizarnos. Y también como Estado, a través de la justicia, tiene que perseguir a aquellos que cometieron los delitos y sancionarlos. También observamos que gran parte de la indisposición, del caldeo de los ánimos de las dos partes, se debe a un sinnúmero de expresiones discriminatorias, xenófobas, racistas, misóginas, que deberíamos terminarlas. Lamentablemente, muchas de estas persisten hasta la actualidad y debemos también revisar nuestras actitudes como dirigentes políticos en aras de construir un clima de paz, un clima de encuentro nacional. Tenemos que restringirnos y evitar este tipo de declaraciones o de menciones. Y condenamos también
Condenamos también el hecho de que el Centro de Inteligencia Estratégica no haya comparecido a la comisión para esclarecer mucha información que asimismo rondaba en el ambiente y que tenía que ser aclarada. Queremos decirle, señores legisladores, que construir un informe no es fácil y requiere, lógicamente, de que todos nos pongamos de acuerdo, pero nos pongamos de acuerdo en lo objetivo, y eso es lo que ha tratado de ser el informe. Como ustedes escucharon en la lectura, se han puesto los hechos, están ahí, tal cual, están documentados de manera objetiva. En estos hechos, en las narraciones que hemos tenido en la comisión, no hemos encontrado los argumentos para construir y justificar la teoría de un golpe de Estado o de una insurgencia. Es más, la declaración del general Moreira respecto de este tema fue de que no existían movimientos insurgentes en el país. Mal haríamos en la comisión en colocar temas que no han sido debidamente sustentados, justificados y demostrados, y eso es lo que ha hecho la comisión para honrar a la verdad y a los testimonios de las personas que han estado en la misma. Las recomendaciones de la comisión. Empezamos y concertamos aquí, creo yo, la mayoría de los miembros de la comisión, a hacer un llamado al gobierno, a los líderes, a los dirigentes políticos y sociales, a la necesidad de construir diálogo y respetar los derechos de los seres humanos. Esto es una cuestión imperativa. Si no miramos que las causas de este detonante social, de esta protesta social, son las condiciones de pobreza, son la falta de escucha a los ciudadanos, y no la comprendemos y no la asimilamos, pues definitivamente estamos a las puertas de la esquina de otro estallido social. Nosotros creemos que es la justicia quien tiene que realizar las investigaciones pertinentes y determinar las responsabilidades. Es la justicia. No estamos de acuerdo en politizarla, en ponerle una vara a las decisiones de la justicia. La justicia tiene que hacer su trabajo de manera independiente, sin presión política alguna, y esa es nuestra posición. Por eso la comisión se ha negado en señalar nombres, apellidos, sectores. Y es más, no es nuestra competencia analizar y juzgar, por ejemplo, a los sectores sociales. Nuestras responsabilidades están claramente definidas en la Constitución y son los funcionarios públicos a quienes ejercemos control político, a quienes observamos. La sociedad y los ciudadanos tienen otro tipo de tratamiento y no podemos involucrarnos y tampoco podemos caminar al margen de la Constitución y la ley. De tal manera que la Comisión recomienda y envía que toda esta documentación vaya a los organismos competentes. De igual manera, es para todos conocidos los informes de las diferentes organizaciones de derechos humanos de la que el Ecuador está suscrito, está obligado a observarlas. Por eso nosotros pedimos, dentro de nuestra recomendación, que en un plazo de 30 días el Gobierno Nacional y las instituciones estatales informen a esta Asamblea cuál es el grado de observancia que está haciendo el Estado ecuatoriano como tal a estas observaciones que hacen los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Nuestra recomendación al Gobierno Nacional respecto al uso excesivo de la fuerza. Es necesario fortalecer a la institución, a las instituciones encargadas de la vigilancia del orden público, de la seguridad. Y la mejor manera es capacitándolas, no en los actos de represión, sino capacitándolas en la materia y en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento de las normativas expresas en el uso progresivo de la fuerza. Recomendamos también a la Fiscalía que haga investigación diligente, oportuna, sin revictimizar y sobre todo preocuparse por aquellos casos que nadie ha denunciado pero que son de oficio necesarios hacerlo. Al Gobierno, la identificación de las víctimas, de muertos y heridos, para que no exista esta distorsión o esta
falta de congruencia y consistencia del número de muertos que existen. A la Defensoría del Pueblo, una tarea especialísima que tiene que individualizar los casos y hacer la gestión para la protección de derechos humanos. Si el Estado, a través de la Defensoría del Pueblo, no hace la individualización de los casos y no llega hasta la reparación en el caso de las víctimas, muy pronto estaremos otra vez con sentencias internacionales en las que al Estado ecuatoriano le cueste la reparación. Y eso significa que saldrá del propio bolsillo del pueblo ecuatoriano. A la sociedad en general, a los líderes y dirigentes, les pedimos, ya lo había mencionado, construir diálogo. Y construir diálogo es evitar la provocación, la segregación, la discriminación. Tenemos que mirarnos como iguales, como ecuatorianos, como hermanos, ya no más este tipo de confrontaciones, esta descalificación. Precisamente el vivir décadas y cientos de años discriminando a un sector de la sociedad es lo que provoca estos desencuentros ahora en nuestra sociedad. Recomendamos a todos los actores, por eso, construir diálogo plural, democrático, plurinacional. Hay que respetar la interculturalidad, la diversidad y la equidad entre todos los sectores. Rechazamos todos los actos de violencia y también demandamos al Gobierno Nacional todas las posibles ayudas extraordinarias para las víctimas y perjudicados materiales del paro nacional. Lamentablemente, las condiciones de beneficio que han tenido, a decir de los comparecientes, no difieren de los créditos normales que se tienen en la banca privada o en la banca pública. Se necesita condiciones especialísimas de personas que perdieron toda su mercadería, de personas que perdieron su capital de trabajo o de personas que perdieron sus bienes. Así que esta recomendación para establecer medidas que deberían ir más allá de aquellas que incluso les aprobamos recientemente para que el gobierno ayude a reparar estos daños que sufrieron estas víctimas a causa material. Invocamos el respaldo al Estado de Derecho, a la institucionalidad democrática y a la Asamblea Nacional, que es nuestra tarea fundamental, y quiero en esto solo puntualizar. Si ya hemos construido un informe y en el informe demandamos que se haga justicia y que se llegue incluso hasta la reparación en el caso de las víctimas, mal haríamos en no hacer un seguimiento. Esa es nuestra responsabilidad y por eso recomendamos de que hay que seguir haciendo un seguimiento y verificación de que las recomendaciones sean cumplidas para que de nuestra parte como entidad estatal cumplamos con estas recomendaciones que ya los organismos internacionales señalan en materia de reparación para las víctimas especialmente. No basta con hablar de paz, uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Llegó el momento de que la clase política y la sociedad en su conjunto, este año, este fin de año, en esta época, que todos hablamos de paz, que todos tratamos de juntarnos, de reunirnos para recordar lo bueno, para desearnos lo mejor el próximo año, que este momento no sea un momento para únicamente desearle al país lo mejor el próximo año, sino que tomemos la decisión para que así sea. Y la mejor decisión es que también esta Asamblea Nacional se preocupe por aquellos que en las calles expresan su descontento porque a veces sienten que no los escuchamos. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera concluye la ponencia